comenzar aún el webinar, demos un par de minutos que pueden conectarse sus demás compañeros. Este webinar es exclusivo para egresados de UPC y arrancamos en un momentito. ¿Cómo estás, Geraldine? Voy a leer en el chat quién comenta. Geraldine, buenas noches. Yasmín y Nicolás, qué gusto tenerlos por aquí. Hola Silvia, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, voy a aceptar acá. Ah, no, ya lo acepto. Ahí está. Bueno, vamos a ir aceptando a quienes se van conectando. Sabemos que es una hora complicada. Muchos están volviendo de sus trabajos y bueno, sabemos que los traslados son complicados a veces, pero podemos ir comenzando. A ver, Nahuel, ¿se me escucha bien? Sí, ¿no? ¿Todo Sí, bien? perfecto. Se te Ok. escucha perfecto. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Como decía, mi nombre es César Pancorbo, jefe de Alumni UPC. Les doy la bienvenida y en nombre de UPC y de Alumni en particular a este webinar que está dirigido a toda nuestra comunidad de graduados. El tema que nos reúne hoy es profesionales versus algoritmos, cómo destacar en la era de la IA, siendo realmente un tema de tendencia y nos interesa que tengan este contenido actualizado todos los egresados. Para ello contamos con un invitado muy especial, Nahuel Lema, que es Business Development Representative y cofundador de Coder House, nada menos, lo cual es un referente en educación digital y transformación profesional también. Gracias por acompañarnos a todos y bienvenido Nahuel y gracias por estar con nosotros esta noche. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a todos los que se están sumando hoy. Imagínense si para ustedes es tarde, para mí es más tarde todavía, porque yo estoy en la otra punta del país de Uruguay, iba a decir de Argentina, y estoy a 2 horas, así que para mí son las 9 de la noche. Y es bastante tarde, debería estar cenando a esta hora, y estoy aquí frente a ustedes tratando de compartir muchísimo valor. Para el día de hoy tengo una presentación que la estuvimos ahí craneando con los chicos de cómo podemos aportarles el mayor valor posible en esta etapa donde tenemos que volver a reinventarnos como profesionales, donde la era de la AI, así como ha pasado en otros momentos de la historia, nos va a tocar de una manera de lleno en cualquier industria en la que la vayamos a trabajar, si es que estamos trabajando en algún lugar en particular. Para eso, de nuevo, preparé una presentación que voy a ver si la cámara me acompaña. Me confirman si se está viendo la PPT o no se está viendo absolutamente nada, porque capaz que me estoy viendo yo y no estoy viendo nada. Sí se A ve, ver, a ver, Nahuel, a se ve ver. Se tú, que ve estás perfecto, ¿no? Se compartiendo ve perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, voy a minimizar esta parte. Entonces, bien, seguramente estés pensando que, entiendo que por lo que estuvimos compartiendo en su momento, muchos de los que están participando en esta clase en vivo o en este webinar en vivo, y luego las personas que lo verán más cuando sea la grabación, son personas que pueden estar buscando un trabajo, puede ser que estén en una etapa donde ya estén trabajando o estén a punto de egresarse para conseguir una nueva oportunidad y probablemente estés buscando esa oportunidad ahora mismo o estés buscando cambiar de trabajo también. Te encuentres de titulares muy parecidos a los que fui capturando en estos días donde estuve haciendo un poco de research para que tengan un poco de contenido más local. Por ejemplo, el comercio tituló hace un par de semanas que la IA generativa podría afectar hasta un 38% de los empleos de Latinoamérica, incluyendo un 31% en Perú. Esto
es un tercio de la población, es bastante. Habría que ver qué tipo de tercios de población, pero sí de alguna manera todo este trabajo se ve ampliamente afectado por inteligencia artificial, así te toque en un tercio de tus tareas, ¿no? Después habla otro como IT user de la pérdida de millones de empleos en su peor pesadilla, aquellos trabajos susceptibles de ser automatizados seguramente se perderán. Esto también hace un poco de referencia a que todo aquel trabajo que sea ampliamente digital, como puede ser el mío, que yo programé durante 15 y pico, casi 20 años, me vi bastante afectado por esto, porque todas las herramientas que yo desarrollé toda mi vida son 100% digitales y eso tiene que ver con que cuanto más digital sea tu trabajo, altamente probablemente que sea automatizado. Y también Infobae, que es un medio también argentino, que tiene su filial en Perú, titulaba como la inteligencia artificial y su impacto en las empresas y en el mundo laboral va a tener grandes, quizás, consecuencias, un título un poco muy amarillista. Pero Mark Twain, hace muchos años, Mark Twain es un autor que tiene esta siguiente frase que me encanta, la utilizo muchísimo: la historia no se repite, pero rima. ¿Y por qué no se repite, pero rima? Porque si leemos otro tipo de titulares de hace mucho, mucho tiempo, y seguramente recuerdes aquel fenómeno industrial que sucedió hace 200 y pico de años ya, donde el Times de London titulaba: la automatización crece en fábricas de algodón, los obreros temen una nueva ola de despidos. Bastante similar, en algunos recortes que he visto también mencionaban aspectos similares. La maquinaria ha dejado sin sustento a miles de hombres honrados. ¿No debemos preguntarnos si el progreso se ha vuelto contra quienes lo sostienen? Había una declaración que se hacía en el Parlamento británico por aquel entonces. Y por último, Lord Byron, que seguramente te suene, y si no te suena, te invito a que lo googlees, de ver quién es, y te va a resultar, ah, ok, es esta persona. Pero se hacía esta siguiente reflexión: estas máquinas nuevas pueden, sin duda, enriquecer a los fabricantes, pero también empobrecen y destruyen al hombre que una vez vivía de su oficio. Titulares que, si no les hubiese dicho que quizás eran del 1800, probablemente sean bastante similares a algunos de los que hemos visto, y fueron solamente algunos tres. Si buscan hoy o hacen un deep research con alguna herramienta de inteligencia artificial, encontrarán titulares bastante parecidos. Y eso no parece muy al voleo, no parece como algo sacado de la galera, porque hay un informe muy importante, que es el que hace el Foro Económico Mundial, donde prevé que dentro de un par de años, no muchos, en el 2020, en el 2030, perdón, van a ser 8.000 millones de personas las que vamos a estar habitando el mundo al mismo tiempo. Es mucha, mucha gente. Nosotros ahora actualmente estamos en 7.000 y pico de millones. No perderemos la posibilidad de que esto siga creciendo, aunque no pasos tan agigantados como quizás se previó en algún momento, pero sí que vamos a alcanzar esa cifra como humanidad, vamos a ser un montón de personas, de las cuales 1.000 millones de personas no van a poder emplearse. Y eso es bastante grave. Por tanto, el Foro Económico Mundial levanta estas alertas que se empezaron a disparar allá por el 2020, cuando estábamos en plena pandemia. Y para traerlo a algo más local, para que tengamos otro tipo de dimensión, en la Latinoamérica, incluso contando México y Brasil, o sea, teniendo ese ecosistema que es el que más demografía aporta al panorama latinoamericano, 6.000 millones de personas vamos a hacer, o vamos a hacer, a aspirar a hacer 7.000 millones de personas, 7.000 millones, 700 millones de personas, de las cuales 80 millones de personas no van a poder emplearse. Para que tengan una idea de magnitud, y en Argentina son 50 millones de habitantes, más o menos, de los cuales un tercio están en capacidad de ser empleable. Por lo tanto, muchas de esas personas no van a ser empleadas. Trasladen esos números de tercios o de cuartos a la demografía de Perú y van a encontrar que se ven igual de afectados. Y esto es bastante grave, porque hay toda una cadena de valor que se va a tener que reinventar. Y esto no es que no lo van a ver nuestros hijos o nuestros nietos, no, lo vamos a ver nosotros, lo estamos viviendo ahora mismo, y eso nos invita a reinventarnos, a replantear nuestras profesiones, a replantear nuestras tareas, a replantear qué vamos a hacer en los próximos años. Por eso, cuando recibí la invitación de qué podemos hacer para un grupo de egresados o grupo de participantes que transitaron el proceso formativo de la universidad, o que están transitando los últimos años, o que incluso están transitando ahora mismo la carrera, es cómo voy a ser yo como profesional cuando me toque trabajar en una época, en una era, en una realidad que está ampliamente afectada o impartida con inteligencia artificial. Por eso, parte de la propuesta de esta charla iba a ser, o es, perdón,
cómo como profesionales nos reinventamos en la plena era de la inteligencia artificial. Y seguramente cuando estuviste buscando trabajo, habrás encontrado de que hay perfiles y perfiles, de que se ves y se ves. Y aquellos se ves que hoy en día están implementando alguna palabra clave con la inteligencia artificial, están siendo mejor posicionados y son los que las empresas, por mero FOMO, quizás por mero eh, no quedarse atrás, están buscando este tipo de perfiles, por lo tanto, empiezan a aparecer un montón de necesidades nuevas. Necesidades que quizás hasta hace no mucho tiempo no existían. Por eso me pareció interesante traer esta métrica que vos decís, qué raro esto, y quería buscar y hacer como una correlación un poco más latinoamericana también al respecto, de que ChatGPT no existió desde siempre. Seguramente hay personas, no hicimos la encuesta quizás demográfica para ver exactamente qué edad tiene la persona que está del otro lado, que estás ahí del otro lado, y me lo puedes dejar en los comentarios en el chat para ver cuántos años tenés, y probablemente seas más joven que yo nací en el 88, y los celulares no eran algo que yo conociera hasta muy entrada a mi adultez, y aquí estamos viendo una era donde la inteligencia artificial ya forma parte de nuestro día a día. Y es un día a día extremadamente reciente. Ese día a día empezó hace no mucho tiempo, hace 3 años, que se volvió masivo. Claramente hubo teoría y hubo distintos experimentos, pero que alcanzó la masividad recién en el 2022. En 3 años cambió absolutamente la industria. Desde titulares como los que veíamos de que el trabajo va a desaparecer porque X o Y, inteligencia artificial, va a sacar todos los trabajos que había hasta ese entonces, de que paradigmas nuevos se iban a romper, pero nunca antes se avanzó tanto en todas las industrias, pero de ninguna manera. Jamás en la historia se vio algo con esta magnitud en tan poco periodo de tiempo. En menos de 3 años, ChatGPT, así como otros, pero ChatGPT se toma como la vara, como el emblema o el punto o el norte a medir, pasó de 1 millón a 500 millones. E incluso hace unos días leía que se transmitía la noticia de que ya hay 15 millones de usuarios que están pagando por ChatGPT, incluidos un montón de empresas o usuarios corporativos o distintas entidades que están pagando una licencia para utilizarlo como si fuese Spotify, como si fuese YouTube, como si fuese cualquier otra herramienta que tenga una suscripción paga, porque la utilizan en su día a día y solamente lo lograron en 3 años. Puse como referencia que ahí abajo Rappi, para llegar al millón de usuarios activos en la plataforma o en las apps, tardaron 4 años. Para llegar al millón, ellos tardaron 3 años y llegaron a 500 millones. Estamos hablando de algo totalmente disruptivo y que alcanzó la masividad en un periodo de tiempo muy, muy escueto. Iba a traer otras referencias más que los invito a que también la tengan de referencia, como por ejemplo cuánto tiempo tardó Internet en ser adoptado masivamente, cuánto tardó el teléfono, cuánto tardó el tren, cuánto tardó los celulares y distintas otras métricas que hacen que ChatGPT tenga un periodo de adopción absurdamente abrumador. Y que todas las demás inteligencias artificiales que empezaron a aparecer en el camino también quieran un pedazo de esa torta de necesidades que aparecieron de la nada y que ahora las queremos todos y las queremos utilizar en nuestro día a día. 40% de las empresas ya implementaron de alguna manera inteligencia artificial y seguramente no lo hayan notado y quizás no lo hayan notado para nada, pero si hoy estás trabajando, hay alguna herramienta que probablemente conozcas y que probablemente la utilices vos o la utilice algún compañero que ya tenga inteligencia artificial aplicado en alguna solución que esté brindando. Entonces, yo no sé si estoy compartiendo efectivamente. Sé que sí, pero me parece que estoy dejando así como, a ver, en modo perfecto, bueno, no importa. Vamos a ver si vamos a expandir un poco. Creo que me quedé, vamos en pantalla completa. Ahí está, muy bien. Pero hay un dato más importante, que me lo voy a guardar para después. ¿Por qué? Porque ese dato sí va a ser bastante crítico para la parte final de esta presentación. Por lo tanto, te invito a que te quedes hasta la última escena. Hoy el dilema, al momento de buscar trabajo, el dilema que todos nos toca, es que la inteligencia artificial nos va a reemplazar, que va a quitar mi trabajo, de que ya no necesito aprender tanto, porque al final del día lo va a hacer ChatGPT con algún prompt o directamente lo va a hacer lo va a hacer automatizado, o incluso si estás en una etapa donde estás a punto de egresarte, digas, che, mi título no vale para nada. No, ¿para qué? Si al final del día hago un prompt de quiero al mejor ingeniero del mundo y automáticamente lo tengo a mi disposición, lo cual hace que nos replanteemos un montón de cosas, pero me gustaría de todas maneras replantearse qué es la inteligencia artificial y cómo nos está ayudando para poder conseguir. Por eso siempre me pareció súper interesante este meme de que al final del día es clip, que es un meme bastante viejo o en referencia,
pero si tenés mi edad o una edad bastante similar, donde utilizaste Windows 95 o alguno así, habrás encontrado que Clip estaba por ahí dando vueltas. ¿Por qué? Porque cada siglo, cada década, cada año estuvo marcado por algo que marcó el status quo, algo que realmente cambió la forma en la que pensamos. Y si vemos esta frase, que parece algo generado con inteligencia artificial, que puede ser, pero lo dudo bastante, donde citaban lo siguiente, y presta atención a las palabras que marqué clave, porque me gustaría que hagas la siguiente reflexión. Estamos ante la secuencia de la pandemia, pero todos estamos llenos de incertidumbre económica, política y social. Ver dónde se encuentra cada sector es una base necesaria para comprender cómo los fundadores e inversores de startups están trazando sus rutas. Esto todavía no se hablaba tanto de inteligencia artificial en el 2020, que es la época donde quizás empezó a reflexionar sobre esta fase, esta conclusión, porque si extraemos las palabras claves que esto tenía, podemos identificar dos elementos principales y una separación. Tenemos un evento, tenemos una variable, tenemos variable 2 y variable 3. Y si hubiésemos puesto evento A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, todo el abecedario, encontraremos que siempre vivimos en incertidumbre, que siempre hubo crisis y que siempre hubo oportunidades. Y qué mejor que un argentino que está a estas horas de la noche compartiéndotelo, que siempre va a haber crisis, inevitablemente. Siempre va a haber algo cuesta corriente, siempre va a haber algo que vaya hacia atrás y que uno necesite empujar para ir más adelante. Si tomamos una visión macro de lo que representó estos últimos 200 años de historia, principalmente 200 años, podríamos tomar muchos más para ver las distintas crisis que la humanidad tuvo que afrontar y superarse de alguna manera. Podemos encontrar la primera revolución industrial, podemos encontrar la segunda, podemos encontrar la tercera, que quizás algunos empezaron a nacer en esa tercera revolución industrial, que yo la vi, por ejemplo, que fueron los años 90, 2000, y todavía la seguimos viendo, donde se hace como una reivindicación de las energías renovables o encontrar otro tipo de fuentes de energía. Hoy encontramos que la digitalización y la inteligencia artificial es lo que nos toca vivir a nosotros, es lo que los libros de historia van a contar y es lo que nosotros contaremos a nuestros hijos y posteriormente a nuestros nietos de que nosotros fuimos partícipes activos de este cambio. Cada cambio que impactó en la vida de millones de personas dio también un mundo, dio también, perdón, como de nuevo que me acabo de trabar. Cada cambio impactó en la vida de millones de personas y dio forma al mundo en el que vivimos hoy. Cada una de estas revoluciones las terminó dando. ¿Por qué? Porque si no pensás, y te invito a que lo veas también y que lo googlees porque quedó para la posteridad, hubo un lanzamiento de Microsoft Excel. Eso sucedió en algún momento. Y Microsoft lo tuvo que salir a vender al mundo. E hizo una publicidad, ¿no?, que se titulaba mi planilla de cálculo no hace eso. Hubo un momento donde hubo contadores que tenían libros que todavía sigue existiendo en algunos rubros todavía, que había libros donde se llevaba todo el sistema contable y que de alguna manera eso se digitalizó. Y eso pasó. Y no pasó hace 1000 años, ¿eh? Pasó en los años 90 y pasó a pasos agigantados. Y esta es una publicidad que está en YouTube y quedó ahí de nuevo para la posteridad, que te invito a que lo veas porque es súper, súper enriquecedor. Y en aquella publicidad se reflexionaba también de que el Excel iba a dejar sin trabajo a miles y miles de contadores, de que ya no iban a ser necesarios contadores. Hoy estamos pasando por el mismo planteo, por eso, tal y como dijo Mark Twain, la historia no se repite, pero de nuevo ritmo. ¿Por qué? Porque si bien cada uno de estos cambios, así como trajo el Excel y trajo otras herramientas más, también trajeron muchísimos nuevos trabajos, trabajos que no existían, trabajos que hoy tenés, que hace 10 años probablemente ni existían. Perdón, me adelanté un poquito, que no existían y que no estaban ni siquiera en la mentalidad de alguien de que vayan a existir. Siempre traigo un ejemplo que no lo agregué en este slide, pero me parece que puede llegar a ser enriquecedor porque es algo que comúnmente se conoce. El rol de Community Manager no es algo que existió desde siempre, desde la época de ceros, allá en los años 70 y 60. No, la verdad que no. Es algo bastante nuevo, es un concepto relativamente moderno que se inventó hace muy poco, tomando las magnitudes del tiempo, creo que en menos de 20 años, creo que se empezó a popularizar por allá por el 2005, 2006. Por lo tanto, imagínense todos los roles que se crearon. Yo vi esa digitalización y te les puedo asegurar que desde que empecé a trabajar, se crearon un montón de roles, roles que yo tuve en algún momento que no existían, ni en el 2000, ni en el 90, ni en el 80, ni nada. Eran roles nuevos que empezaban a aparecer en el mercado. Y eso era muy importante. Por lo tanto, cada una de estas digitalizaciones en extremo traen distintas paradojas. Y una de estas paradojas, así como se replanteaban los ingenieros y los obreros que trabajaban en
en las fábricas allá por el 1800, que veían cómo determinado proceso que fue manual de repente se volvió 100% automatizado, entraba la materia prima, salía el producto terminado, empezaba a traer lo que se conoce o hoy se trata de popularizar, que es la paradoja de la automatización. Y probablemente hayas visto muchas noticias o youtubers que están hablando mucho de N8N, de Gamloop y distintas soluciones que prometen o hacen la panacea de que va a haber toda una automatización en extremo y que no vamos a ser necesariamente eh, partícipes de esa automatización. Sin embargo, la paradoja lo que propone es que mientras más eficiente sea un sistema automatizado, más crítico se vuelve la contribución humana. Y esto es mucho, muy importante, como decían en los Simpsons. ¿Por qué? Porque cuando todos tienen el acceso de calculadoras, de repente saber calcular y cómo usar los números se vuelve más importante que calcularlos. Y perdón que lo tuve que leer, porque yo estoy un poco cansado, fue un día muy largo y necesitaba tener algo de ayuda, memoria por lado. Si te va resonando alguna de todas estas reflexiones, anda dejándomelo en los comentarios, porque más adelante iremos haciendo un pimponeo de preguntas y respuestas. Todavía falta una segunda y tercera etapa en este hilo narrativo, y te invito a que vayas reflexionando y tomando nota de todo lo que te voy mencionando, porque seguramente tengas algunas dudas o consultas. ¿Por qué? Porque en esta paradoja de la automatización, el sistema perfecto no necesariamente va a ser perfecto. Siempre va a haber algo que puede llegar a salir mal y en ese salir mal es mejor tener una persona que lo pueda atender y que pueda estar atento a que esto se pueda subsanar. Siempre va a ser importante tener como el botón, tener como la llave de mano de algún tipo de sistema que nos permita seguir controlando, teniendo una supervisación quizás de última llamada. También es cierto que cuanto más complejo se vuelve el análisis, cuanto más complejo se vuelve la extracción de datos, de hecho hoy lo que sobran son datos y la forma se volvió muy fácil extraerlo, es la interpretación de los mismos, que permita sacar conclusiones que quizá la máquina simplemente con exponerlos, simplemente los va a exponer. Y hoy la interpretación, encontrar los patrones, ver tendencias, poder ver y accionar o cambiar el rumbo de nuestra vida o incluso de nuestro negocio, involucra interpretarlos. Y esa interpretación, si bien le puedo pedir a GPT, hacerme un resumen de todo esto, identificarme tendencias, sería interesante tomar una decisión al respecto y que con esta extracción de datos que quizás automatizamos, que tenemos distintas fuentes, podamos interpretarlos y sacar una conclusión al respecto para tener un impacto tanto en nuestras vidas como también en nuestro trabajo, por supuesto, ¿no? Como no puede ser de otra manera. La investigación revela que la automatización y digitalización pueden aumentar la complejidad del trabajo. Y sin duda, si vos comparás un trabajo manual de hace 200 años, o incluso, no voy a ir muy lejos, mi papá que vio su trabajo ser digitalizado, mi papá, por ejemplo, mi papá es agrimensor, mi papá dibujaba planos y alguna que otra vez sigue dibujando, pero cada vez menos, los planos estos así enormes de arquitectos gigantescos. Y poco a poco él vio, o fue viviendo, cómo el AutoCAD, que es la solución que la mayoría de los arquitectos, ingenieros o agrimensores en este caso, iba ganando cada vez más terreno. Cómo el ecosistema de soluciones se empezaba a profesionalizar y se comenzaba a complejizar gracias a las soluciones como AutoCAD en su momento trajo para distintas soluciones relacionadas a la arquitectura principalmente. Pero ¿qué pasa? Cuando empieza a haber mucha digitalización, cuando empieza a haber mucha automatización, cuando empieza a haber eh, muchas herramientas que hacen que la vida quizás del colaborador, del trabajador, incluso la nuestra, sea un poco más fácil, siempre aparecen nuevas complicaciones, siempre aparecen nuevas formas de revalorizar nuestras habilidades y por eso estamos viviendo esa nueva era donde nos replanteamos cómo es nuestro rol, dónde está en la cadena de valor, qué eslabón ocupamos, por dónde empiezan a aparecer distintas habilidades que nos invitan a replantear nuestra creatividad, nuestro pensamiento lateral. Anoté algunos ahí como para tener presentes, pero sin duda vamos a poder encontrar muchísimos. Por ejemplo, nuestra inteligencia emocional. Hoy por hoy no conozco, al menos no ahora, capaz vos lo puedas llegar a ver en algún momento, no conozco ningún negocio que esté 100% operado por máquinas, que no haya ningún tipo de supervisación humana para nada. Para mí todavía estamos quizás un poco lejos, eventualmente sucederá como todo en la vida, pero hoy creo que es más factible que haya un grupo de personas con un objetivo en común
implementando inteligencia artificial, implementando herramientas y soluciones que le permitan escalar más fácil. De hecho, parte del planteo, hoy por hoy, me estoy adelantando un poco, pero me gustaría concluir con la anécdota, ya se habla de que va a haber unicornios de un equipito muy pequeño de personas, no tanto de quizás grandes volúmenes de personas, nunca se sabe. Por lo tanto, la capacidad de contextualizar, de dar significado, de habilidades en colaboración, como mencionaba recién, humano e inteligencia artificial. Ya empezamos a tener eso. No solo de los ambientes más digitales, ya hay médicos y distintas otras soluciones que están más relacionadas con atención médica, con inteligencia artificial. También es cierto que el factor humano, como mencionaba recién, va a ser irreemplazable. Hoy seguimos formando parte de la cadena de valor y eso es importante porque al final del día, hoy, por ejemplo, hoy estamos aquí. Seguramente haya inteligencia artificial que desconocemos, que está intermediando, por ejemplo, puede ser generación de subtítulos, traducción inmediata, alguna solución que Zoom tendrá para dictaminar esta reunión y poder hacer algunas mejoras de imagen, de video, de audio, que desconozco cuáles son, pero probablemente existan. De hecho, me había aparecido recién una publicidad de AI Companion y seguramente vos también la viste en el momento de sumarte, pero sin embargo, hoy estamos unas 30 personas aproximadamente hoy aquí. Somos personas físicas de verdad. Estamos atendiendo, compartiendo valor, aprendiendo todos juntos sobre algo en particular. Y eso creo que va a seguir siendo una tendencia. Desconozco, no soy futurólogo si esto va a ser una tendencia a futuro, pero yo creo que las organizaciones van a necesitar personas, van a necesitar colaboradores, van a necesitar estructuras organizacionales que les permita alcanzar estas metas, estos objetivos. Por eso vamos a seguir creando relaciones auténticas. Y creo que cuanto más, y esto fue una tendencia que apareció en otro momento, y hago un pequeño asterisco, un pequeño paréntesis para contar una anécdota y contextualizar, justo una de las herramientas que se valorizarían, que a mayor automatización hay una reivindicación quizás por lo artesanal, por lo manual, por la humanización de determinado proceso. Si no lo habla del arte, no valdría lo que vale, si no todos compraríamos una fotocopia. Y sin embargo, no es tan así. Como construir relaciones humanas, que dos personas o varias personas se unan para perseguir un objetivo común, realmente eso se va a reivindicar. Si es que no se está reivindicado ahora, y sobre todo vos y yo, que compartimos una cultura bastante latinoamericana, entenderás que las relaciones humanas son bastante importantes, no solo para nosotros, sino para la mayoría de las personas. Liderar un equipo, que dos personas se puedan, o incluso vos puedas liderar un equipo de personas con o sin inteligencia artificial a través de un propósito, va a ser muy importante. Muy importante, es súper complejo eso. Y se van a necesitar personas que dediquen tiempo y esfuerzo y muchas noches probablemente en perseguir ese objetivo para poder impactar a miles de personas probablemente. Innovar desde la experiencia vivida. La inteligencia artificial, si vos le pedís ideas nuevas que predizca el futuro, y es difícil hacer eso. Sin embargo, lo que vivió es uno para uno mismo. Lo que vivió con otras personas son para esas personas también. La inteligencia artificial quizás no pueda iterar sobre experiencias pasadas. Sí conoce muchos datasets, sí puede predecir enfermedades de alguna manera o algún tipo de patrón predecible, pero sobre experiencias pasadas es mejor que uno mismo, ¿no? Tomar decisiones que implican algún tipo de ética. Realmente podemos eliminar todos los sesgos para algún tipo de procesos, para otros no. Capaz algunos sesgos judiciales se puedan omitir con implementar una inteligencia artificial, quizás no lo sabemos. Y por ahora, muchísimas otras más que vamos revalorizando a medida que el tiempo pasa. Porque a medida que el tiempo pasa, uno se va reivindicando a sí mismo, va encontrando de que uno tiene algunas habilidades que son más importantes que una automatización. Y eso es muy importante. Si no, por ejemplo, los eventos a los cuales uno asiste no iría, porque total podría verlo más adelante o simplemente interactuar con un avatar digital que le imparta ese conocimiento y sin embargo uno busca interactuar, uno busca conectar con otras personas. Por lo tanto, hoy también se habla mucho del hibridismo, de aquellas habilidades que los profesionales tratan de compartir junto con inteligencia artificial, que tratan de combinar junto con inteligencia artificial que les permita apalancarse en el conocimiento técnico que uno adquirió, pero también utilizar AI como herramienta para poder potenciar. Hoy, por ejemplo, hablaba con mi novia, no, perdón, ayer a la noche hablaba con mi novia de que una compañera está totalmente reacia a utilizar inteligencia artificial. Se niega por completo. Negacionistas en este aspecto, vamos a limitarlo en este aspecto de temas, va a ser muy difícil que puedan subsistir. Y eso va a ser algo de lo que vamos a estar compartiendo y seguramente ya empieces a sacar algunas de estas conclusiones. Aquellas personas que empiecen a adoptar AI en su día a día, va a ser más fácil para más adelante. La experiencia que uno tenga va a poder transmitirla
de manera más eficaz al momento de trasladarla a algoritmos o prompts para que pueda obtener un resultado de estas herramientas que todos más o menos entraron en convenio de que la interacción va a ser a través de prompts o a través de chat o a través de una forma interactuada mediante texto. Y que esa creatividad y esa capacidad de procesamiento que te da la inteligencia artificial nos permite iterar muchísimo. Tanto, por ejemplo, que nosotros acá en Coder utilizamos para, perdón, me distraje un segundo. Utilizamos bastante para usar las redes sociales, empezamos a generar un montón de piezas con un montón de placas, un montón de textos que nos permiten a nosotros iterar un montón y poder llegar de una mejor calidad, de una mejor manera a muchísimas más personas. Por lo tanto, en esas habilidades que nos empezamos a revalorizar, siempre va a estar muy apalancado en cuál es tu valor profesional, qué fue lo que aprendiste, qué son esas habilidades técnicas que vas a utilizar con el conocimiento de inteligencia artificial para aplicar esas habilidades únicas que tenés y lograr una integración mucho más eficaz. Hola, Nahuel. No sé si soy yo, pero estás en mute en este momento. No, Nahuel, se cortó el audio. Se empezó a cortar un poquito el audio, se empezó. A ver, qué lástima. Les pido mil. Sí, pero ahora sí se está escuchando mejor, pero ya volvió a cortarse. Creo que se volvió a cortar, sí, correcto. Se empezó a cortar bastante, ¿no? Bueno, ahí, perdón, ahí se me escucha bien. Estamos igual, estamos ahora bien. Perdón, ¿estamos ahí? ¿Sí, no? ¿Alguien me puede Sí, decir? ahora sí. Ahora estamos, no sé si se perdió mucho, justo, perdón, ¿eh? Vamos ahí de vuelta, vamos a compartir otra No, fueron vez. unos pocos segundos nomás. Unos pocos Unos- segundos, fantástico, Fue, fue fantástico. desde el PPT anterior este Nahuel. Dale, vamos a volver ahí, vamos por acá. Les pido mil disculpas por la desprolijidad, no era mi intención, sucedió algo tras bambalinas. Vamos por acá, vamos a la pantalla completa. Ay, bueno, perdón, poco protocolar esta presentación está haciendo, no me esperaba, ahí vamos otra vez. Bueno, vamos desde acá. Hasta acá estamos, ¿no? Perdón, ¿eh? Esto fue un traspié, podemos seguir caminando, no pasa nada. Hasta acá se había entendido el concepto, más o menos. Sí, ¿no? Dependiendo que sí, fantástico. Bien, ¿qué pasa si le doy exactamente mis herramientas e información a una inteligencia artificial? ¿Podría replicar mi resultado? Es una pregunta que roza lo filosófico, pero ¿realmente va a ser así? ¿Realmente lograría el mismo resultado? Probablemente no, probablemente no. Probablemente sea mejor incluso. Quizás sea incluso más fácil, perdón, sea más impactante. Pero ahora bien, ahora empieza la etapa más compleja, más filosófica de está bien, todo lo que me contaste, Nahue, buenísimo, un argentino que me cuenta sobre inteligencia artificial, de que nos tenemos que reinventar, todo muy lindo, pero en sí, ¿cómo me estás potenciando? ¿Qué valor me está aportando venir a esta charla hoy a la tarde escuchándote, ¿no? Entonces, se me ocurrió pensar cómo hacer el plan de acción, cómo podemos empezar a destacar como profesionales de inteligencia artificial, donde tenemos que poder reivindicar nuestras habilidades únicas, donde la comunicación y la negociación empiezan a jugar un papel crítico porque empezamos a interactuar personas de otra manera. Tenemos que empezar a reivindicar ese tipo de habilidades que tenemos innatas en nosotros, donde tenemos que empezar a desarrollar un liderazgo y una colaboración donde tengamos que, como mencionaba hace un par de slides atrás o un par de minutos atrás, donde tenemos que inspirar, trabajar y motivar con otras personas, porque si no las cosas no avanzan, porque las situaciones involucran tener algún tipo de complejidad. Eso va a suceder, donde tenemos que tener pensamiento crítico, donde nos tenemos que cuestionar qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, para poder desarrollar más y mejores soluciones, donde tenemos que también adaptarnos en un ambiente que es absolutamente cambiante. Mencionaba hace un par de slides que ChatGPT pasó de 1 millón a 500 millones de usuarios en menos de 3 años. Imagínense lo que va a pasar de aquí a un par de años. No hace falta ir al 2030. El 2030 es inimaginable para nosotros. No lo podemos ni predecir. Sin embargo, lo que podemos ir prediciendo, o podemos intentar predecir, es ver cómo se está moviendo el mundo y qué podemos ofrecer desde nuestro lado, de nuestro punto de vista, de nuestra solución, de nuestras habilidades, para que sea un lugar mejor para todos. Por lo tanto, hay que empezar a especializarse. Si bien aquí puse entre comillas
ser el implementador o ser el facilitador o ser aquella persona que es un enable, una persona que conecta la realidad de la carrera con inteligencia artificial, es donde uno se tiene que empezar a identificar, perdón, tiene que empezar a hacer un relevamiento sobre qué tareas repetitivas de tu trabajo actual podrían automatizarse para que te enfoques en verdaderamente lo que aporta valor. Por ejemplo, nosotros en Coder tenemos un montón de distintas soluciones hechas con inteligencia artificial, donde lo que hacemos es, muchas de nuestras herramientas las desarrollamos con no-code, que no aportan un verdadero real valor al cliente final. Sí aporta en lo que es el negocio nuestro. Y sé que quizás estoy hablando un poco en el éter, pero va a haber soluciones que ya están hechas, extremadamente iteradas, que están constantemente enfocadas en darle una solución a algún espectro particular de una herramienta, de una solución, de un producto, de un servicio, porque nosotros nos tenemos que enfocar en lo que verdaderamente le aporta valor al usuario, en que las clases cada vez sean mejores, en que la plataforma sea cada vez mejor, en que las soluciones de autogestión para el estudiante, para el profesor, para distintas métricas que nosotros necesitamos para poder seguir iterando, sean cada vez mejor. Y eso sí es algo core nuestro. Y ese core nuestro tiene que ser algo core tuyo, algo que vos puedas identificar que es algo irreemplazable, que es lo que realmente aportas valor para el usuario final. Por lo tanto, estar identificando qué puede ser delegable en una inteligencia artificial y qué no, por ahora quizás, es súper importante para dar ese primer paso. Porque luego vas a poder empezar a complementar con tu experiencia y las nuevas necesidades que el mercado demanda, donde vas a empezar a identificar, como mencionábamos recién, empezar a ver cómo te vas a adaptar en estos cambios que la industria empieza a demandar, estos problemas que con tu experiencia vas a poder resolver. Y eso es muy importante y absolutamente valorado. Y aquí pongo un mero ejemplo que es, obviamente, agarrarlo con pinzas, porque al final del día uno tiene que poder dedicarle el tiempo que puede a lo que puede, pero también apalancándome en una frase o una reflexión que tiene John Maxwell. John Maxwell es un gran líder que habla muchísimo sobre liderazgo, que habla un poco, parafraseándolo, de que la vida es muy corta para fortalecer debilidades, que hay que fortalecer las fortalezas, de que hay que volverse muy bueno en lo que uno hace y desarrollar otro tipo de habilidades. Pero, parafraseándolo también, es importante de tener nuestra base técnica, seguir desarrollándola, seguir siendo cada vez mejor y aportar. Hola. Nahuel, otra vez se te fue el audio. Hola, Nahuel. Sí, se fue el audio nuevamente. Creo, Les pido mil perdones, ¿eh? Justo tengo un problema con el router que evidentemente me estoy quedando sin señal, pero no hay problema. Ahí se me escucha bien, se me escucha mal. sí, sí, se te escucha mejor, se te escucha bien. Ok, les pido mil disculpas por esta desprolijidad absoluta de la calidad del audio y de la transmisión. Yo mi internet lo veo relativamente bien y entiendo por qué me está fallando. Les pido de nuevo mil disculpas. No debería haber sucedido en lo absoluto. Lamento que haya sido así. Después tomaré algún tipo de represalias al respecto o algún tipo de cambio. Bien, la próxima iteración que tenemos es que debemos tener una mentalidad de aprendizaje, estar aprendiendo constantemente y eso involucra que estar atento a lo que está sucediendo para poder aprender, para poder obtener este aprendizaje y aportar valor. Por ejemplo, seguramente hagas una tarea en tu día a día que involucra tener algún tipo de automatización, de mejora de texto, de mejora de imagen, de mejora de algo en particular que seguramente hay una IA, hay una plataforma, una solución allá afuera que te permita hacerlo más y mejor probablemente. Y eso forma parte del aprendizaje, de identificar qué es lo que está pasando allá afuera para que puedas aprenderlo, para que puedas iterar y aportar valor. ¿Por qué? Porque una vez que lo empezás a hacer, empezás a obtener feedback e iterar rápidamente para poder mejorar en esas soluciones que uno va adquiriendo y luego ir aprendiendo de cada uno de estos fracasos. Porque es súper importante fracasar, porque claramente nadie nació sabiendo y estas nuevas herramientas están en el mercado para que uno las aprenda y te puedas iterar. Y te puedas iterar, eso suena un poco raro, pero sí de que te pueda iterar a vos mismo y puedas encontrar más y mejores soluciones que te permita ir a aportarle más y mejores valor a los demás. Por lo tanto, tenés que crear tu ventaja competitiva en las tareas que vos haces en el día a día, aquellas que hayas identificado, aquellas herramientas que digas, esto con AI se puede hacer.
¿Por qué no lo hago y empiezo a probar a ver cómo puedo desarrollar mi carrera para obtener una ventaja competitiva donde vos puedas ser el artesano de estas herramientas? Si bien la herramienta te va a dar un montón de promptos, de soluciones o mejoras o ideas, uno es el artesano. Uno moldea esa pieza de arte a través de la cual va a obtener o va a aportar más valor a las demás personas. Porque ahí está tu diferenciador. Ahí está donde uno realmente aporta valor y hace que el mundo sea un poquito mejor, donde uno aporta a ese granito de arena o ese eslabón de la cadena de valor, donde uno realmente se siente valorado por los demás y por lo que aportó a ese producto o servicio. Donde uno eventualmente, cualquier rubro, no sé si todo, pero yo creo que la mayoría, va a tener una combinación entre tech y humana, donde va a ser totalmente imparable. Esa persona que obtenga esta ventaja competitiva va a ser realmente imparable. Lo van a estar buscando todas las empresas, como mencionábamos al inicio, y va a ser realmente enriquecedor para vos. Porque el futuro pertenece a aquellos que abrazan el cambio. Aquella historia que te había contado de que era como reacia a utilizar la inteligencia artificial esta persona. Bueno, aquellas personas que empiezan a adoptarla, aquellas personas que la adoptan hace años, pues probablemente están en una mejor situación. Y probablemente estén en una muchísima mejor situación en el futuro, porque ya estaban más predispuestos, van a estar más atentos a estos cambios que empiezan a surgir para adaptarse cada vez más y mejor. Por eso te estarás preguntando, bueno, ustedes desde Coder, como proveedores de formaciones o capacitaciones, ¿qué están pidiendo los estudiantes? Y esto es una tendencia que no solo vemos en los estudiantes, porque los estudiantes aprenden lo que se está buscando en el mercado, por lo tanto, tratan de iterar al respecto, o por lo menos tratan de adquirir esas habilidades que el mercado está demandando. Y parte de todas estas habilidades fueron muchos profesionales. Casi el 70 y pico por ciento de nuestros estudiantes que buscan hacer cursos con nosotros, están haciendo un upskilling, están buscando mejorar las habilidades que ya tienen, adquiriendo nuevas, que son las que el mercado está demandando. Aquí puse un poco la gráfica que representa esa división entre verticales, pero también es muy importante detectar cuáles son esos conocimientos que empezaron a crecer exponencialmente, al menos en los últimos 3 años, de manera significativa. Por ejemplo, todo lo que es la vertical de data, todo lo que te involucra Data Analytics, Excel, Power BI, Data Science, Business Analytics, creció un montón, porque hubo del otro lado una demanda abismal de ingenieros, de personas que puedan procesar esta información, que puedan adquirirla, que puedan sacar conclusiones, para que puedan llevar a nuevos nortes los negocios, las decisiones de los equipos o las organizaciones. ¿Por qué? Porque muchas de estas herramientas se volvieron de fácil acceso, prácticamente gratis, y de una curva de aprendizaje muy baja, muy baja. Y eso hace que más personas estén más interesados. Incluso uno de los cursos que más se vende es Excel. Increíblemente. Va a pasar el tiempo, así como mencionabas el meme de cuando salió Excel, Excel sigue siendo una de las habilidades más demandadas, porque es el pilar de muchas otras herramientas como Power BI, Data Analytics, Data Science y tantas otras más que le permiten procesar esos datos para poder darle forma a luego a plasmarlos en dashboard con herramientas como Power BI, por ejemplo. Pero también, hace un par de años que nosotros no estábamos muy especializados en este tipo de habilidades, salimos con los primeros cursos de liderazgo, oratoria y negociación, fueron un éxito arrollador. Hubo muchísimas personas, gerentes, mandos medios, empezaron a adquirir, o aquellas personas que querían empezar a profesionalizarse un poco más, adquirieron estas habilidades, porque sabían que el futuro, o empezaron a identificar que el futuro iba a necesitar estas habilidades para ir navegando un nuevo rumbo. Y así como también fueron esas capacitaciones o esos cursos que fuimos creando, además de los que fuimos mejorando de todos los que fuimos impartiendo, donde se demandaban habilidades puramente de inteligencia artificial, donde empezamos a encontrar que muchos de los que hacían nuestros cursos tienen mucho que ver con el área comercial, con el área de marketing. Y hoy el área de marketing, tanto para Facebook Ads, Meta Ads y todas estas soluciones de publicidad, integran demasiada inteligencia artificial, muchísimo, un montón. Y ahí es súper necesario que un profesional de marketing tenga noción, conocimiento y experiencia para poder utilizar inteligencia artificial donde pueda implementarlo en su trabajo en el día a día y fueron habilidades que crecieron un montón. Por eso, ¿cómo puedo usar la inteligencia artificial para ser más humano? Es la pregunta que hoy te quiero dejar a vos. Y hasta aquí tengo yo, y de nuevo refrescar que tenemos un cupón de descuento con la UPC de un 20% de descuento para que puedas inscribirte en todos los cursos y carreras que vos quieras. Estos fueron parte de los análisis de las habilidades más solicitadas,
la podés encontrar en las notas que te dejo por aquí, donde va un reporte kilométrico con un montón de habilidades que más o menos se afectan en un montón de verticales. Muchas de las fuentes que utilicé, muchísimas consultoras, todos tienen su reporte, te invito a que lo lees. Cada una de ellas tiene su forma de documentar, su segmento también al cual apunta y mucha información para predecir un poco hacia dónde va tu carrera. Y tengo hasta aquí, les pido muchísimo perdón, eso no sé si suena bien, por todos los inconvenientes del audio. No sé por qué se me cortó, desconozco, no tengo ni idea, capaz no tendría que haber usado los auriculares. Y tengo hasta aquí. Así que creo que tengo algunos minutillos más. Fui bastante puntual con el tiempo, perdón si fui un poco rápido, no quería, para darme la oportunidad de poder conversar con cada uno de ustedes. Voy a dejar de compartir para que si hay alguna duda, consulta, pregunta, este sería el momento para poder hacerlo. Sí, ¿no? Nahuel, Más o menos. Nahuel, muchísimas gracias por el webinar, por lo que por tu presentación. Vamos a pasar ahora con algunas preguntas que han puesto en el chat algunos de los participantes. Sí, por A ver, favor. Leo Alonso nos pregunta, ¿cómo puedo reorientar mi perfil hacia puestos junior en cumplimiento aduanero o logística internacional en esta era de inteligencia artificial? Él tiene Es excelente. menos de un año de experiencia profesional, pero claro, le Muy preocupa un bien. poco el tema de automatización, de tareas operativas y por eso quiere ver cómo potenciar su puesto, ¿no? Exactamente, sí es cierto. La preocupación de Alonso es totalmente válida porque se estuvo titulando mucho de que el trabajo junior va a desaparecer, porque directamente va a ser reemplazado por un agente o por una automatización, lo cual siembra un poco de incertidumbre. Yo creo que la tasa de adopción de estas tecnologías no es de un día para el otro, incluso creo que tarda muchísimo tiempo. Creo que sería una gran ventaja que, ya que estás muy enfocado en ese segmento o en ese sector o en esa industria, de ver qué herramientas se están implementando y ser vos el implementador de esas herramientas. O ver cómo podés adquirirlas para que cuando tengas esa entrevista vos digas, no, yo ya conozco esta herramienta, ya la estoy utilizando para X o Y resolución y ahí es donde está tu valor. Es el conocimiento, porque alguien la va a tener que implementar eventualmente, ¿eh? Más allá de que pueda o no estar el rol ahí dando vueltas, alguien lo va a tener que hacer. Por ósmosis y rezando, las soluciones no aparecen. Lo menciono por la duda. A no perder la motivación, te invito a que sigas intentándolo y estar en el tanto de qué herramientas se están utilizando, cómo está afectando al sector, si tiene una exposición baja, si tiene una exposición alta, y ganar esas habilidades. Es un gran momento para aprenderlas. Es un gran momento. Si es un segmento que se está, si es una industria que se está disruptiendo con inteligencia artificial, es un gran, gran momento. Perfecto. No sé si hay otras preguntas, pueden levantar la mano también y desmutearse y preguntar. Pero aquí yo voy con la pregunta de Andrea Tupac Yupanqui Villaforte. En el escenario de brindarle mis herramientas e información a una IA y que Sí, replique el resultado, se refiere a la información que poseo. A ver, y da un ejemplo, ¿no? El diseño de un ensayo científico es la base para establecer los términos que se discuten los resultados. Y pregunta, si yo le brindo el documento completo a la IA, ¿podría analizar y escribir los resultados y discusión? O sea, ¿podría enriquecerse de esa manera en lo que ella presente? exactamente. Ahí se dio la respuesta a sí misma la señorita Andrea, donde hay contextos que no entendés. Supongamos que tengo una relación con un cliente, de emails que van, que vienen, reuniones. Capaz que hay reuniones que no quedaron asentadas. Capaz que hay contextos, preguntas, notas que se perdieron en el éter de, de cuestiones que van más allá de lo que quedó digitalmente traciable o que la inteligencia artificial pueda llegar a tenerlo y que luego puede estar sujeta a, bueno, ahora quiero supongamos que estoy dando al prompt, a ChatGPT, le estoy dando toda esta información para poder responderle un mail a un cliente debido a un determinado suceso. Finalmente el prompt o el AI o el contexto que uno crea justamente un contexto, limitado en su conocimiento. Por lo tanto, toda la experiencia previa que uno tiene para con la relación, por ejemplo, estamos teniendo esta interlocución entre ambos. Todo lo que conozcamos es lo que conocemos nosotros, no hay mucho más, pues hasta ahí. Y eso es lo que por ahora, hasta que no tengamos una vida 100% digitalizada, es todo estos matices, esas formas de ver más allá del lenguaje, más allá de lo que está traqueado de manera digital. Así que no me preocuparía tanto, no por ahora, pero sí de que hay información que claramente vos posees que la AI no va a tener
y que va a estar sujeta a la interpretación y al contexto que uno le quiera dar, o le va a poder dar porque es lo que recuerda. Sé que es una pregunta quizás un poco filosófica, un poco a retrospección, pero créanme que no habría tanto que preocuparse, al menos yo creo, al menos ahora, preocuparse por ese tipo de cuestiones. Ay, bueno, me Excelente, empiezan a no. aparecer varias preguntas, muy bien. Sí, creo que, a ver, la primera fue de Teresa y después Ujú. Renato también, Renato Nureña, por favor. Muy bien, muchas gracias por preguntar. Hola, ¿qué tal? A ¿Cómo ver, están? Buenas noches. Bueno, bueno, sí, tengo un par de consultas. La primera es cómo afrontar el tema de información confidencial. Por ejemplo, las IAs tienen esta fama de poder facilitar las habilidades de resumir, de poder llegar a la síntesis de algún tipo de notas de agendas, de reuniones, etcétera. Pero también sabemos de que las IAs finalmente utilizan la información que uno les provee para poder entrenar su modelo. ujú. ¿Cómo poder estar seguros de que podamos usar una IA con la confianza de que no use esta información o la publique o no se puede realmente, o simplemente no es algo que está dentro de las capacidades o de las opciones que podamos escoger? Y esto lo pregunto porque muchas personas trabajamos en empresas en donde la información es completamente Ujú. confidencial y no podemos explotar justamente el uso de una IA debido a estos problemas confidenciales. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Bien, excelente pregunta, muy buena. Metemos el problema ético de todo esto. Hace un par de semanas o un par de días recuerdo haber visto, y lo vi, creo que la opción, creo que en ChatGPT o en Gemini o en Cloud, ahora estoy como medio mareado entre soluciones, donde puedes tener sesiones privadas, donde no se comparte absolutamente nada. En el sentido de que no, supuestamente, esto hay que tomarlo con pinzas, no se entrena modelo con la información que vos estás ahí. Son como sesiones temporales donde vos podés entrenarlo para el contexto. En el momento que el chat se termina, se fuma todo. Por lo menos a nivel individual. A nivel empresa, sí es cierto de que empezó a haber mucha complejidad con una filtración que hubo en un momento donde se había filtrado unos documentos de una empresa particular que decía, che, pero esto lo estamos usando nosotros acá con esta herramienta y al final se está filtrando o está entrenando con información privada de una compañía y esa solución es algo que por lo menos Microsoft creo que está ofreciendo para Copilot. Nosotros ya estamos teniendo un par de Copilot, clientes claro. que utilizan Copilot porque ya o lo están pagando o ya hay un vendedor que les acercó la posibilidad de hacer un upgrade de su plan y Copilot conoce lo que la empresa conoce. Bueno, no Ujú. externaliza, no entrena modelos, es como ellos tienen una cláusula de extrema seguridad y compliance donde se entrena el modelo con lo que sabe. Por ejemplo, supongamos que quiero preparar una presentación sobre, o sea, un pitch de algo particular, toda esa información va a estar contenida en eso. Por lo menos es la propuesta que ellos tienen para nivel enterprise. Creo que va a ir un poco por ese lado. Ok. Entiendo que finalmente es una solución B2B, vamos a llamarla así. Sí, totalmente. Eh, entonces, más o menos me has respondido la segunda pregunta que tenía, porque entiendo que también desde que, bueno, no sé quién habrá sido exactamente, pero entiendo que los chinos liberaron el código de DeepSeek y a partir de ahí Exactamente. muchos emprendedores empezaron a sacar sus propios modelos de IA y ahora todo se ha inundado de IAs, modelos nuevos. Ujú. Entonces, mi segunda pregunta iba en qué tan factible económicamente, tal vez, vamos a decirlo así también, es que una empresa pueda entrenar su propio modelo de IA, empezar desde cero. No sé si es tan factible económicamente o qué tan fácil y con quién tendríamos que ir, ¿no? ¿Contratar a qué persona o Bien. cuál sería la vía? O sería mucho más fácil contratar a Copilot y pedir que nos hagan esta solución empresarial? Pues no lo sé, ¿cuál sería la mejor opción? Yo creo, obviamente estamos tocando con pinzas, estamos hablando ya de un punto que capaz se escapa un poco de la charla y un poco de lo que yo pueda llegar a interpretar. Yo creo que DeepSeek sí vino a romper un poco el esquema. No sabemos si está Ujú. financiado por el gobierno, no tenemos ni idea, pero sí sabemos que se hizo open source. Sí sabemos que supuestamente se consumió muchísimo menos recursos o se entrenó de una manera determinada que permitió la facilidad o la iteración en extremo. Pero creo que la barrera de entrada, o por lo menos lo que está proponiendo, no sé si alguno tuvo la posibilidad, capaz que vos tuviste la posibilidad de ver el resumen de la charla de la última conferencia de Microsoft, donde habla de todas las soluciones que ellos van a ofrecer con AI.
y ellos quieren ser el puente entre absolutamente todo, entre Grok, Gemini, ChatGPT y todo el resto, para que vos no tengas que ni siquiera esforzarte. Una mínima licencia, que es lo que te están vendiendo con Copilot, puedas acceder a la super suite de soluciones, o al infinito de soluciones posibles, por lo tanto capaz que no vale ni la pena esforzarse en crear un modelo. Sí crear automatizaciones, eso sí creo que es algo bastante factible. Justo el otro día tuvimos un webinar, no, pero una charla presencial en las oficinas de una empresa donde estaban súper interesados en que la gente se empiece a capacitar en N8N. Bueno, N8N se volvió extremadamente popular porque es open source, porque lo puedes tener montado en tu propio ecosistema o lo puedes tener montado de manera local en tu Ujú. computadora, que te permite hacer automatizaciones súper complejas, de extrema complejidad, muy al detalle, y está muy bueno. A nivel ingeniero me parece que está súper completo, y creo que va a ir más a ese aspecto, de tener a una persona encargada de automatizar determinadas tareas o disponibilizar esa herramienta como si fuese una iteración nueva de DevOps. DevOps era un rol que disponibilizaba, o es un rol que disponibiliza la herramienta para internamente, donde creás, me decís, venís, vos Teresa, me decís, no, necesito hacer una tarea automatizada para, no sé, generar tal reporte todos los viernes. La verdad que me toma una hora todos los viernes, tengo que recolectar información todos los días para que finalmente el viernes llegue. ¿Se puede hacer algo? Y yo, sí, se puede hacer algo. Conectamos este sheet, con este otro Excel, este input acá, y haces clic acá y te lo automatiza. O directamente te manda el reporte hecho. Porque ese rol va a existir, si no es que existe ahora, integrando todas esas soluciones, metiéndole AI en el medio y dándote la solución. Y Ok. ahí creo que va a haber Copilot, va a haber de todo. Hoy por hoy ya se habla más de agregadores, de tener una capa de abstracción que vos no conocés bien qué AI está utilizando, sino que va a utilizar la que mejor se adapte a lo que vos le estás pidiendo. O vos no interactás directamente con ChatGPT. De hecho, si yo utilizo mucho Gumloop. Si utilizan Gumloop, te va a tirar como distintas opciones, pero vos No, no podés lo ir conozco. que es Ujú. libre. Gumloop me parece que tiene una barrera súper baja de entrada, diferente de la N8N que requiere capaz otro nivel de complejidad, pero soluciones para el estilo, o Make, o Zapier, que también te permiten la posibilidad de decir, bueno, ¿querés conectar a una AI determinada o nosotros nos encargamos de determinar cuál es la mejor? Y Mm. Microsoft está tomando ese rol de vamos a utilizar, no sé, Grok para esto, Gemini para esto otro, y así sucesivamente. Creo que ese paradigma va a empezar a pisar cada vez más fuerte y es hacia donde más o menos creo que está yendo el mercado. Bueno, realmente nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia sobre hacia dónde va, pero sí el mercado está demandando ese tipo de soluciones. Espero que haya sido enriquecedora la pregunta, Teresa. Muy buena pregunta. Sí, no, Perfecto. disculpa, nos expandimos Buena Sí, mucho. pregunta. Lo siento, pero ya. muchas gracias. No, por favor, Gracias, no, gracias a Teresa. vos. Continuamos ahora con Renato que levantó la mano y luego tenemos algunas en el chat. Sí, muy bien. Renato, sí. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. No sé si se me logra escuchar bien. Sí, perfecto, Renato. Mejor que a mí. Jeje. Bueno, en primer lugar agradecerte, Nahuel, por la charla, estuvo muy interesante. Y estuve Muchas tomando gracias. apuntes respecto a algunas menciones que hablabas con respecto a las habilidades que uno puede obtener con respecto a las habilidades técnicas para poder, por un lado, automatizar un poco las tareas repetitivas que uno pueda tener con el fin de centrarse tal vez en lo estratégico, en lo creativo. Ujú, Y recuerdo que, por ejemplo, en tu presentación hayas colocado un porcentaje de 70 habilidades técnicas, 30 habilidades blandas, lo cual me causó un poco de curiosidad porque normalmente uno cuando va a ingresar a una empresa o quiere empezar a generar una habilidad social, te centra mucho en las habilidades blandas, que sí que importan tener ujú, equipo con las personas. Entonces, ante la necesidad ahora, por ejemplo, de tener unas ciertas habilidades técnicas, ¿tú crees que, por ejemplo, el aumento de adquirir conocimientos y las habilidades técnicas podrá llegar a reemplazar, o más que reemplazar, como que podrá sobreponerse al adquirir habilidades blandas? ¿Cómo lo ves por ese lado? Y lo segundo era, tal vez si es posible solamente compartir la última diapositiva que estaba anotando y quería ver las habilidades de IA skills y de soft skills que estaba ahí tipeando. Fine. Me respondo la segunda, que más rápida. Esto va a que ya queda grabado, entiendo que se va a disponibilizar eventualmente, pero si entras hoy a Reskilling Revolution del Foro Económico Mundial, te va a rankear todas esas habilidades. Lo que hacen ellos es rankear esas habilidades por impacto, por industria y a veces por país. Incluso en el último reporte, Argentina, porque es el dato que tengo más presente, estaba extremadamente expuesto en algunas verticales.
era como altamente demográficamente, por ejemplo, si vamos a la India, donde hay quizás trabajo muy manual, quizás no estaba tan expuesto en algunos sectores, en algunos otros sectores totalmente expuestos. Y ahora sí vamos a la pregunta más compleja, que era la primera, más allá del número 70-30, que es meramente ejemplificador, ¿no? Tiene mucho que... No me apalancaría, no sacaría fuente de eso específicamente. Sí creo que hay un título de un libro muy bien puesto, que significa que el trabajo se titula, y ellos lo pueden googlear, yo no lo leí, creo que lo vaya a leer nunca, pero sí de que la frase es muy importante, y así es como se titula el libro: las habilidades técnicas te consiguen el trabajo, las habilidades blandas te ascienden. Uno se puede quedar en el camino de ser súper técnico, extremadamente conocedor de todo lo que está haciendo, pero eventualmente vas a encontrar de que para poder avanzar en algún tipo de camino de desarrollo profesional, vas a tener que empezar a relacionarte con otras personas. Uno puede ser muy, 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 muy técnico, pero si no puede desarrollar otro tipo de habilidades que le permita dar un paso a generar nuevos técnicos, que les permita generar mejor trabajo, va a ser muy difícil. Empezás a tener un techo muy corto. Por ejemplo, uno puede ser el presidente, no sé, que eso suele ser un camino de emprendedor bastante común. Un emprendedor por lo general tiene un conocimiento técnico sobre algún tipo de conocimiento particular que lo explota en demasía, pero eventualmente ese técnico ya no va a estar operando, va a estar haciendo esa manualidad o esa tarea operativa, sino que va a estar gestionando gente que se hace mejor esa tarea operativa que él, que lo que lo hace él, ¿no? En su momento. Esto suele ser súper común, pero sin embargo tiene ese conocimiento técnico. Es ingeniero, bueno, estoy pensando ahora en el presidente de una petrolera acá de Argentina, que es un perfil súper técnico, extremadamente técnico, pero tiene una capacidad de gestión abismal. Es un gran gestor. Y tener personas que sean súper gestoras es muy importante. No solo porque son gestoras, sino además porque saben de lo que están hablando y saben lo que están haciendo. O sea, si le dicen determinado concepto extremadamente técnico, están entendiendo. No es que, no, tráeme al técnico para que me traduzca porque yo no entiendo nada. Si quieren algo así, les tiro algo que capaz no lo tenían pensado en lo absoluto, véanse la película de Blackberry. Si alguno la vio, me lo dejan en los comentarios. Si no la vieron, claro, ahí van a poder identificar entre un gerente y un técnico. Y es súper importante. En la fórmula de una startup suele haber un perfil comercial técnico visionario y un perfil técnico. Siempre va a haber un perfil técnico. Van a poder encontrar un relevamiento de cofundadores de los últimos 20 años. Van a encontrar que siempre hay un perfil técnico, inevitable. Así como estaba Steve Jobs, estaba Steve Wozniak al lado. Inevitablemente. Sé que es un ejemplo muy poco trillado, pero también tenemos a Elon Musk, que es todo. Pues mega técnico, sabe lo que está hablando, pero también tiene una visión muy a largo plazo que le permite motivarse y conseguir un montón de cosas en el camino. No sé si eso quedó respondido, Renato. Me extendí un poco filosófico, pero creo que haya sido enriquecedor también. Sí, de hecho que Perfecto, sí. Te Nahuel. agradezco mucho la respuesta. No, por favor, Gracias, gracias a Renato. vos. Antes de pasar con Próxima la pregunta. pregunta de Teófilo, que también la ha puesto en el chat, vamos a ir con una pregunta de Milagros. Buenas noches. Dale. La pregunta es, ¿cuándo usar o cuándo recomiendas usar un agente IA y cuándo un asesor humano? Muchas personas no quieren trabajar, claro, con un agente IA, sino alguna persona, ¿no? Ya sea presencial o virtual, pero con una persona que esté ahí, ¿no? ¿Cuándo tú Muy bien. recomendarías entre los dos? Excelente pregunta. Ahí es donde depende mucho del caso de uso. No siempre la gente va a tener algún tipo de interacción humana. Capaz que es simplemente una gente que se encarga de procesar la información, que hace tareas repetitivas, que recibe algún tipo de input y vos le envías algo. Suele ser un caso de uso bastante común tener agentes presupuestadores o agentes de soporte o agentes que requieran algún tipo de interacción mediante texto, que sea indistinto si hay una persona atrás o no. O le digas, quiero que me hagas esto, y la otra persona, y este agente va y resuelve. O que me hagas una investigación y hagas determinados reportes. Eso lo puede hacer un agente a medida que uno le va solicitando y ya tenerlo listo para poder utilizarlo más adelante. Sí creo, perdón, y esto voy a traer una referencia acá muy de Argentina, que estuvieron haciendo experimentos sobre un AI con voz, no con texto, contra una persona en un call center. Y terminó resultando de que la persona, el AI, el agente con AI, que interpretaba voz y entendía todo y tenía toda la información del usuario en el momento que el usuario se contactaba, resultaba tener un mejor NPS, por lo menos en el corto o mediano plazo. No se investigó de forma masiva, pero pareciera ser que la tendencia es que en algunas partes, por ejemplo, imagínense
tener un soporte por AI, con avatar quizás, o sin avatar, donde te responda una inteligencia artificial y te hable como a vos te gusta que te hablen, de la mejor manera posible, te conoce mejor que nadie, que sabe cuál problema tenés, que está ahí para atenderte a las 3 de la mañana de un viernes. Creo que eso va a ayudar muchísimo a dar un mejor servicio, una mejor calidad. Y eso lo pueden ir probando, si alguno hizo el experimento, y yo creo que todos los que estamos aquí lo hemos hecho, de hablar con ChatGPT o hablar con Gemini o hablar con Copilot para poder encontrar que es increíble. No, no te lo voy a negar. Y cada vez es más fluido y cada vez es más rápido y cada vez es más local, digo, para que hable mi acento, mi entonación, de la manera que yo hablo quizás, o utilizando el historial que tenga para poder nutrirse de su memoria. Creo que estamos haciendo. Suena muy Black Mirror, no te lo voy a negar, no, pero creo que vamos hacia ese camino, ¿no? No sé si va a tener techo, pero sí que vamos por ese camino. Otra pregunta filosófica, ¿no? Bien. Buenísimo, Nahuel. A Próxima ver, pregunta. Por continuamos con favor. las últimas tres porque sabemos que ya es tarde allá en Buenos Aires, si no me Y ya equivoco, son son las las 10, 10. no te lo voy a Sí. negar, son las 10:10, tengo Entonces, hambre. vamos aquí Tengo con ganas de las cenar. últimas. Bueno, primero, Chris, pero hace una pregunta rápida, ¿no? Sí, Puntual. por ¿Cuál es favor. la mejor en 2025? Aunque, claro, es bien amplio, ¿no? Pero Ahí hay varios youtubers que están haciendo relevamientos al respecto, que te exponen esta información. Hay un par de sitios oficiales que te rankean como con distintas métricas cuáles son las mejores para determinadas cosas, es lo que va a terminar sucediendo. No va a haber como, o no, no lo sé, capaz que sí, una AI generativa donde todo, bueno, sí va a haber una AI generativa eventualmente, pero sí una AI general que sea extrema en conocimiento de todo. Siempre va a haber una que va a ser especializada en resolver determinado problema y uno se va a ir adaptando a esa necesidad. Sigo a varios youtubers españoles que hacen este tipo de análisis, que publican contenido todos los días relacionados a la AI para resolver este X problema o estos casos de uso. Por lo tanto, no es que hay una AI mejor, siempre va a haber algo mejor. Por ejemplo, últimamente estuve usando mucho Cloud AI, lo estuve utilizando bastante para hacer investigaciones, para ir al grano, para que no sé, me pareció que era mucho más útil, pero también uso Gemini, también uso Copilot, porque lo tengo integrado en el navegador, y también uso ChatGPT, uso todos. No tengo, no tengo ninguna preferencia, creo que lo voy encontrando en el caso de uso. sí, muy bien. Y bueno, vamos aquí ya por temas de tiempo con la última pregunta, que es Dale, por de favor. Teófilo. Por favor, Teófilo, creo que estás también ahí con la mano levantada. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Teófilo? ¿Qué tal, Noel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por darme el Por micro. favor. Sí, justo quería preguntar, si pongo mi CV que tengo experiencia en manejo de IA, ¿cómo podría explicarle al reclutador, ¿no? O sea, que efectivamente esto es así, ¿no? Yo trabajo en el rubro de cobranzas, crédito y cobranzas. Muy bien. Perfecto, ahí está la pregunta. Bien. Es una buena pregunta. ¿Qué herramienta de AI para el sector de cobranzas utilizas? Yo ahorita uso ChatGPT, mete información, obviamente, pero mete información, le cambio los datos. O sea, no pongo mi empresa, pero mete información y genero Excel o genero dashboard también para Muy sacar bien. métricas. Muy bien. ¿Y hay una herramienta 100% orientada a contabilidad que esté apalancada con AI? No, ahorita no conozco, solo uso, por el momento solo uso ChatGPT nada más. Muy bien. Ahí Sí. creo que el ejercicio estaría en ver qué herramientas hay ahí afuera que sean de ese sector, de ese rubro en particular. Y seguramente haya, no te digo influencer, pero capaz referentes que te digan, yo estoy utilizando, soy contador o trabajo en determinado sector y estoy utilizando estas herramientas para mejorar mi trabajo. Que probablemente sean otras que no sean ChatGPT. Porque Ah, ChatGPT, imagínate como si fuese un motor. Necesitas algún auto para poder manejarlo de la manera más eficaz en el segmento, rubro, sector que vos estás buscando profesionalizarte. Porque ahí creo que va a ser lo mismo que pasó hace 20 años, que era como toda la búsqueda decían, necesitamos paquete Office, que sepas usar Excel, que sepas usar Microsoft, que sepas usar X o Y, y hoy va a ser eso. Bueno, ChatGPT es lo básico, como que es lo elemental hoy en día. Bueno, ¿qué más sabes? ¿Qué herramienta con inteligencia artificial estás utilizando para sacarle provecho al procesamiento masivo de información? No sé. sí, ¿Hay alguna herramienta ya. que tenga eso? Capaz que sí. Desconozco. Ya, gracias, gracias, Nahuel, perfecto. No, por favor, Sí, hacia vos por preguntar.
Nahuel, y veo, bueno, que pusiste a aplaudir a esta última pregunta, no sé si quieres responderla tú y No, de repente me parece dejar tu muy contacto bien. para cualquier otra consulta que haya. Claro que sí. La pregunta que dice ¿es recomendable que una empresa que opera a nivel internacional desarrolle su propia inteligencia artificial para proteger su información confidencial o sería mejor contratar un programa externo que ofrezca las otras opciones? Fue una de las respuestas que dimos a una de las preguntas que hizo una señorita, que creo que es la señorita Teresa, que yo creo que la tendencia va a ser más que ninguna empresa desarrolle ninguna inteligencia artificial. Es bastante complejo, requiere mucho tiempo, mucha información, mucho dinero y hoy está al alcance de la mano a un golpe de tarjeta, a una orden de compra y lo tenés disponible, la mejor idea y más iterada del mundo, a tu alcance de instalarlo, ¿no? Mencionábamos Copilot, por mencionar uno, porque es una solución muy B2B, y creo que todas más o menos van a ir a ese camino, y creo que la mayoría de las empresas no se van a meter en ese berenjenal, sino que van a ir directamente a eso. Me cansé, no me lo voy a negar. No tomé ni una, tenía mi tecito acá al lado, pero se me enfrió. Bien, mi Bueno, contacto, si me quieren contactar, obviamente me pueden contactar por LinkedIn. Estoy bastante presente ahí, también en Instagram y en otras redes. Si buscan Nahuel Lema, que es mi nombre completo por acá, me van a poder encontrar y gustoso voy a estar de conectar y responder cualquier tipo de consulta, duda, pregunta que tengan. muy bien, ¿Algo Nahuel, más muchísimas de lo que gracias creías? nuevamente. Es un tema fascinante y aparte que cada uno puede tener una pregunta distinta porque estamos en distintos rubros y distintas Ujú, industrias y esto es muy amplio, ¿no? Pero definitivamente toda esta información nos ayuda y nos prepara para ser profesionales más aptos, más competentes de acá al futuro y en realidad ni tan futuro, ¿no? Ya se está dando. Así que, ujú. bueno, con esto terminamos.